Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos para los que nos vean al rato, después de algunos días que no nos habíamos visto, porque hubo pues actividades ahí de protesta, se podría decir, de paro activo, y hasta hoy estamos en la Facultad de Ciencias regresando. Y bueno, vamos a hacer un repaso de la última clase después de esta pausa. Y quiero recordarles que hemos estado como avanzando paralelamente. Con el profesor Juan Manuel habían estado viendo ejemplos de funciones que tenían ya familiarizadas, algunas incluso desde la secundaria, y su extensión a la variable compleja. Hablamos de algunos ejemplos de funciones como la exponencial, y luego vimos que la exponencial trae en su corazón a las trigonométricas. Eso lo vio con Juan Manuel. Paralelamente estuvimos viendo una idea que va más allá de la variable compleja, que se usa en variable compleja para hablar del teorema fundamental del álgebra. Vimos el enunciado del teorema fundamental del álgebra, vimos que ese teorema hablaba de cuáles son las raíces de un polinomio de grado n sobre los complejos, y vimos que el número de raíces iba a ser n, y había que tomar en cuenta la multiplicidad. ¿Sale? Nada más para recordar esto, porque esto sí quiero, es como parte del repaso. La multiplicidad tenía que ver con esto. En variable real tenías la gráfica de la función x al cuadrado. Esta gráfica es una gráfica que ya conocían desde la secundaria, y la manera geométrica de interpretar las raíces es ver dónde corta la gráfica al cero. Dijimos que esa idea es muy potente porque da una interpretación geométrica de qué es resolver ecuaciones. ¿Sale? Si tú tienes una ecuación igualada a 0 o a 1 o a 2, lo único que haces es cambias la constante. ¿Sale? Entonces, bueno, por lo regular la presentan igualada a 0, entonces aquí pues es igual al eje 0, eso lo vimos. Nada más, como esta clase va a ser de dudas y de repaso, esta idea se puede llevar a funciones de más variables. Lo vimos para esta, y es la misma idea. ¿Quién es la solución de esa ecuación? Y entonces lo puedes interpretar como la intersección de la gráfica, nada más que va de dos variables, con el análogo a este conjunto, que es el conjunto de valor constante, pero ahora como hay dos variables, el conjunto de valor constante era un plano, y entonces la idea era que el plano cortaba en un círculo, ¿no? Y bueno, esta idea es así muy poderosa. De hecho es una posible interpretación de todo lo que se ve en geometría analítica 1 y geometría analítica 2. Cuando cambias los coeficientes de acá, cambia la gráfica de acá, y entonces lo que te deja de intersección, en lugar de ser una circunferencia, puede ser una elipse, una parábola, un par de rectas, una hipérbola, etcétera, todas las posibles cónicas. Entonces esta idea era importante. Bueno, ya, repaso de la idea de las ecuaciones. Ahora, la multiplicidad tenía que ver con el hecho de que yo me puedo mover en el conjunto de polinomios. Eso significa, imagínense que mueven esta parábola hacia arriba, va a llegar un momento en donde estos dos puntos se van a ir juntando y eventualmente se van a unir en uno solo. Pero ese único punto iba a encerrar las dos raíces, o sea, trae como ese significado. Ahora, acuérdense que este polinomio tiene variable real. De hecho, este polinomio, la gráfica de este polinomio es un corte de la gráfica del polinomio z al cuadrado. ¿Sale? Y entonces, pues, ¿qué pasa? Que cuando yo quiero ver las raíces, por ejemplo, supónganse que este es x cuadrada menos 1, si quiero ver cuál es z cuadrada menos 1, bueno, yo puedo intentar, esto ya fue discusión de varias clases, puedo intentar imaginarme la gráfica de la función z cuadrada menos 1 en R4, va a ser una superficie en R4, pero lo curioso es que
este pedacito de la gráfica es parte de la gráfica de esta, y desde que yo estaba en variable real yo ya veía estas dos soluciones. Bueno, estas van a ser las soluciones. Ahora, este sabor de que tú mueves esto para arriba y estas dos se juntan, cuando te vas a variable compleja tiene un significado diferente. Y ese significado diferente es el que estuvimos analizando con el concepto del número de enredamiento. ¿Sale? ¿Por qué? Porque si tú, a ver, este punto si yo lo veo en el contexto de variable compleja, va a ser un lugar, este es el plano del dominio, y por ahí supónganse que pueden ver 4 dimensiones, pues tendrías algo así, ¿vale? O sea, esto es un dibujo que no puedo ver en 3 dimensiones, pero tienes la gráfica intersectando en un punto. Y entonces, ¿qué era lo diferente? Eso lo vimos y ahí va el repaso. Oigan, si tienen dudas, ahora sí pregunten. Esto va a ser como un repaso rápido de todo. Agarrabas esta curva, puedes agarrar una circunferencia. Y lo que sucedía era que si tú evaluabas los valores de la función en esta curva, ¿sale? Como este iba a ser un 0, si tú pintas las cosas en la imagen, podrías tener algo así. Cuando la raíz es como esta, tenías algo así. Que dabas una vuelta, ¿sale? A ese concepto lo motivamos de varias maneras. Les dijimos que detrás estaba un concepto que se llama el grupo fundamental del círculo, por ejemplo, y dijimos que había en el fondo tantos mapeos del círculo en el círculo como enteros, y eso es lo que te decía, es que cuando tú le dabas una vuelta a este círculo en la imagen, dabas una vuelta o 2 o 3 y ese era como el número de enredamiento. ¿Sale? Bueno, hay varias palabras para este concepto. En el libro de Needham le llaman winding number porque el autor lo escribió en inglés. Winding es como girar o enredar, entonces puedes traducirlo como número de enredamiento. ¿Sale? Ahora, también dijimos que puedes agarrarte aquí una circunferencia y no necesariamente la imagen es un círculo. Puede ser algo un poco... no un círculo, sino algo un poco distorsionado, incluso no, una curva cerrada es lo que va a ser, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, puedes tener algo así, por dibujar algo. Pero el chiste es que tantas veces se enreda, ¿vale? Ahora, lo que sí es cierto es que si tú agarras un círculo cada vez más pequeño, la imagen al final va a tender a una curva que sí se parece mucho a un círculo, porque es el concepto de la diferencial de variable compleja. Y desde el principio, a pesar de que no hemos visto así ya despacio el concepto de derivada, que ya vamos a llegar próximamente a él, pero ya saben que lo especial de las derivadas de variable compleja es que la imagen de un círculo va a ser otro círculo. ¿Sale? Hay muchas funciones de R2 en R2, lineales, que mandan un círculo en algo que no es un círculo, en una elipse, por ejemplo. Por ejemplo, ya habíamos mencionado, si quieren repaso rápido, esta función te manda este círculo en una elipse que deja, lo deja del mismo tamaño, pero lo hace del doble de tamaño, ¿vale? Es el significado de este vector columna. Esta la puedes ver como una función lineal de R2 en R2, y esa función lineal no puede ser el plano tangente a la gráfica de una función de variable compleja que es una superficie en R4. La gráfica de esta función lineal de R2 en R2 es un plano por el origen, y ese plano no puede ser el plano tangente a una función de variable compleja. Eso es lo especial de la variable compleja. ¿Va? Eso es repaso también. Bueno, regreso aquí. Cuando yo muevo esta parábola y se colapsan estas dos raíces, en este concepto lo motivamos, trajimos imágenes, trajimos unas imágenes en donde poníamos algo así. Y entonces este epsilon y este menos epsilon quería decir que estabas a distancia epsilon hacia un lado del eje real y a distancia menos epsilon. Cuando epsilon tiende a 0, esto se convierte en z al cuadrada. Pero entonces,
lo que ya sabíamos es que, a ver, imagínenselo así, lo que va a pasar es que yo tengo dos puntos, o sea, es que ahora ya tienen que imaginar esto en un lugar donde ya no lo pueden ver, que es R4. Traes estos dos, y entonces es como si estuvieras analizando este polinomio de variable compleja, ¿sale? Un f, le pongo sub epsilon si quieren, o si quieren pónganle t como si fuera el tiempo, como quieran. Tienes un polinomio en donde este epsilon se va haciendo pequeño. Bueno, esto se va a ir acercando, pero cada vez que yo me agarro un pequeño círculo alrededor de este, el número de enredamiento de estos es 1. Eso es que la raíz sea de multiplicidad 1. Cuando estos colapsaban, el efecto análogo aquí no lo puedo ver, pero lo estuvimos analizando. Cuando colapsaban, algo raro pasa, y lo que va a suceder es que esta intersección, cuando yo le doy una vuelta aquí, a ver si que me pongo otro color, el morado es el sencillo, y si quieren el amarillo que sea el complicado ahora, le daba yo una vuelta, y aquí iba a ser esto. Es decir, se juntaba el enredamiento, ¿va? Y vimos ese fenómeno de enredamiento de varias maneras, ¿sale? Realmente lo que importa para el enredamiento es la dirección. Entonces, luego considerábamos esto. Es decir, tomar este polinomio y lo dividías entre el tamaño, y entonces eso te daba solo el ángulo. Y entonces de ahí salían unas escaleras, ¿se acuerdan? Entonces, cuando hacías esto, eran como unas escaleras de caracol, y esas escaleras de caracol eran algo así, lo podías ver como en un cilindro, y entonces estas moradas lo que hacían era que en lo que tú, aquí estaba el travesaño, y se iban enredando, en lo que dabas una vuelta aquí, te enredabas una vuelta, ¿sale? Y en esta ocurría que cuando dabas una vuelta aquí, te enredabas dos vueltas. Esa era la diferencia. Entonces, bueno, ese era el repaso de lo que pasaba, ¿vale? Y luego ya la idea para el teorema fundamental del álgebra era que si te tomabas un polinomio de grado n, te tomabas un círculo grande, la potencia enésima, cuando yo le doy la vuelta aquí una vez, me va a tocar un círculo muy grande, y ese círculo da n vueltas al cero. Y el chiste de que sea muy grande es que los términos de grado menor no van a desenredar esas n vueltas, esa es la idea, ¿sale? Y entonces lo que quería decir es que para un polinomio de grado n, si te agarras un círculo grande y te fijas cuánto se enreda la imagen, se enredaba n vueltas. Y eso lo que quería decir era, motivado en este ejemplo, lo que quería decir es que adentro de ese círculo, ¿sí? A ver, va la idea, para que se acuerden. Yo me tomaba un círculo. Este círculo podía ser grande, un radio grande. Su imagen, si era un radio grande, yo aseguraba que aquí se enredaba n vueltas. Entonces eso lo que quería decir es que el elemento de aquí, que le corresponde a eso, era n. Y eso lo que quería decir es que aquí adentro tenía que haber n raíces sencillas, o podían ser de multiplicidad, pero el chiste es que la suma de las multiplicidades tenía que contar n, ¿sale? Y entonces el chiste de la idea es que tú das la vuelta aquí das n vueltas, entonces aquí la idea, viéndolo como escalera, tenías una escalera que sube n pisos, y eso implica que si agarras los círculos alrededor de estos, vas a subir n pisos entre todos. Y si son n, pues entonces subes de a piso por cada una, y si son menos, entonces tiene que haber algunas múltiples, ¿va? Bueno, repaso sin meter campos vectoriales. Luego, las últimas dos clases tal vez, vimos que este fenómeno
también es el que está detrás del fenómeno que te dice que hay algunos mundos, llámese mundo, en matemáticas la palabra mundo es una palabra que puedes intercambiar por variedad. Hay algunos mundos donde cuando intentas dar campos vectoriales sinceros, resulta que no se puede. ¿Sale? Y dimos ejemplos, ¿vale? Dimos varios ejemplos, por ejemplo, bueno, valga la redundancia, en la esfera. Ya a estas alturas ustedes me tienen que contestar. Esto es repaso como para agarrar ritmo y ya arrancamos de nuevo. Por cierto, esperemos que se alargue el semestre no, pues es que si no, a ver cómo le hacemos, pues 2 semanas ahí mordidas, pero bueno, a ver qué pasa, esperemos que tenemos la esfera. ¿Qué pasa? Si esto lo preguntamos y dijimos, traigan unos ejemplos y hasta será tomado en cuenta para la calificación y demás, luego ya avanzó el curso, ahora ya se lo saben. ¿Pueden dar un campo vectorial en la esfera? ¿Sinceros? Ajá. No por el polo. Bueno, lo que pasa es que hay que tener cuidado. Algunos ejemplos que vimos usaban el polo norte y el polo sur, pero no necesariamente el punto problemático tiene que ser el polo. Lo que sucedía era que, por ejemplo, lo que están pensando, si ahora es el polo norte y el polo sur, y te imaginas que este es un mapamundi, y pues imagínate que es el eje de rotación de la Tierra, entonces esto se mueve, ¿sale? Pero estos dos puntos están fijos. Entonces, si tú dibujas las flechitas del campo vectorial, imagínate que va rotando la Tierra, este sería un campo vectorial sobre una esfera, y en todos los puntos vas a tener un vector diferente de 0, pero en el polo norte y en el polo sur se amuela la cosa. Y entonces surge la pregunta muy válida, ¿es culpa del ejemplo? Es decir, ¿alguien podrá traer un ejemplo de campo vectorial en la esfera que no tenga ceros? ¿Vale? Bueno, ahora ya saben que no, y qué bueno, porque eso quiere decir que han valido la pena algunas sesiones y entonces ya contestan que no. ¿Sale? Por cierto, yo estuve pensando, y ahorita si quieren, si tienen dudas, lo veo. Yo llegué y dije campo vectorial así rápido, porque se supone que ya vieron ecuaciones diferenciales, ya vieron algo de campos, si son físicos, en electricidad, magnetismo, en cálculo 4. Si alguien tuviera alguna duda, ahorita pregunta y lo vemos, ¿sale? Pero bueno, la idea a la que llegamos al final era que un campo iba a ser tomar una flecha, un vector, de cada plano tangente, si es una superficie, de cada recta tangente si es una curva, o de cada espacio tangente de dimensión 3, por ejemplo, si fuera la 3 esfera, y en general es una idea que te puedes quedar. Toma una flecha del espacio tangente de dimensión n si te dan una n variedad. Y acuérdense que la idea de una n variedad es algo que cerquita es como Rn. O sea, cerquita de cada punto es como Rn. Aquí, si le meten zoom, imaginen que sacan una computadora cerquita de este punto, esto se ve como un R2. No todas las superficies cumplen eso. Un ejemplo, porque lo dijimos. Bueno. O sea, a esto le ven cara de superficie, así con la idea intuitiva de superficie, es un cono, ¿no? Si le ven cara a eso de superficie, bueno, este punto se porta mal. Ese punto localmente no se ve como R2, bueno, esa no es una variedad, ¿vale? Y luego, si ya te ves muy estricto y dices una superficie es una variedad de dimensión 2, entonces esto no es una superficie, ¿vale? Pero en el lenguaje así más coloquial, pues sí puedes decir, pues sí, como que sí es una superficie el cono. Ya si te pones estricto y dices, quiero que el cono sea algo que localmente sea como R2, o sea, una variedad, entonces no sería, ¿verdad? Bueno, hacia donde voy es que hay algunas cosas que si, a ver, imagínate que alguien te tapa aquí, entonces por acá lejos sí parece algo que se ve localmente como R2, pero luego hay algunas donde hay puntos ahí medio, así como ese. Algo de dimensión 1 que no sería una curva o variedad de dimensión 1 es el análogo de este, ¿vale?
Y para los físicos, algo que no sería una variedad de qué dimensión sería el cono de luz. No voy a hablar del cono de luz. El cono de luz es la generalización de esta idea, porque estás en el espacio de Minkowski de dimensión 4, y entonces por ahí hay un cono, pero entonces si le pones pausa a los fotones en un instante de tiempo, en lugar de tener un círculo, tienes una 2 esfera. ¿Vale? Y bueno, o sea, porque en los libros de relatividad siempre les ponen pero este no es, porque el espacio de los físicos es de dimensión 4. Entonces el cono que sí es no lo podemos ver, y en cada corte con un 3 espacio te da una 2 esfera, pero este punto no se ve como R3. ¿Sale? O sea, el cono de luz de la relatividad especial es algo que pareciera una variedad de dimensión 3, pero en el 0 tiene este mismo problema, ¿vale? Bueno, a ver, perdón, es que si me dejo llevar, en el repaso me voy a otra rama y, bueno, también Juan Manuel les dijo cuál era la definición ya más apuntada de lo que era una variedad, y las cartas que utilizó Juan Manuel tienen que ver con esta idea intuitiva de que localmente se ve como un R2 o R3, ¿sale? Nada más para hacer compatibles las cosas, ¿vale? Y luego hay todo un tema que es sutil y cuesta trabajo, y si diera tiempo podemos en algún momento ver, porque Juan Manuel les dijo, hay unas variedades suaves, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es una variedad suave, pero luego hay unas variedades, por ejemplo, que son complejas, y eso es algo sutil, ¿sí? Bueno, por ejemplo, la variable compleja tiene que ver con dimensiones pares. Entonces, las variedades que van a ser complejas van a ser de dimensión par. Si alguien les da una variedad de dimensión 3, por ejemplo, pues no va a ser compleja. Pero si alguien te da una variedad de dimensión par y te dice si hoy es compleja o no, es algo sutil el poder contestar. No siempre, pero es algo sutil, y bueno, esos son temas de las miles de ramas hacia donde uno se puede ir. Entonces, hay como variedades y hay variedades de muchas clases. Por ejemplo, cuando quieres que localmente se vea como R2, puedes pedir muchas cosas, que localmente se vea como R2 desde el punto de vista del topólogo, desde el punto de vista del geómetra diferencial, o sea suave, o desde el punto de vista de la variable compleja, o desde el punto de vista simpléctico. En fin, hay muchas palabras ahí en matemáticas, y bueno, las que estamos diciendo aquí son variedades suaves, y aquí hay muchas otras. Y de nuevo, en este curso, que se vayan con la idea de que hay muchas. Por ejemplo, dentro de las variedades suaves, todavía puedes sacar un bonche, ¿sale? ¿Por qué? Porque las variedades complejas están en el mundo suave, las variedades simplécticas. Por ejemplo, los que estudian relatividad, esas variedades son suaves, pero además luego usan una métrica que tiene una asignatura diferente de la que están acostumbrados a usar. Por ejemplo, el teorema de Pitágoras, le sacas la longitud a un vector y siempre te da positivo. En la relatividad especial puedes agarrar un vector y la longitud te da 0. De hecho, este cono que les estoy diciendo, la longitud de todos esos vectores es 0, y puede haber vectores con longitud negativa, y entonces aquí, ya dentro de las suaves, puede haber, hay unas que se llaman riemannianas, las de la relatividad le llaman semi. Bueno, no sé si vaya con mayúscula o minúscula, etcétera. ¿Vale? Y bueno, esas cosas las van a ir viendo poco a poco, y entonces, por ejemplo, puedes tener una variedad y le puedes ir metiendo más cosas, ¿no? O sea, tienes, por ejemplo, algo que sea como una esfera, pero luego le puedes meter una métrica, y entonces ya puedes medir distancias, y la métrica que le puedes meter puede ser de distintas, pues de distinta naturaleza, y todo eso se ha ido construyendo a lo largo de los años. Nosotros aquí solamente queremos
un mundo donde puedas dar vectores tangentes y puedas meter un campo vectorial. Entonces, lo que decíamos es que un campo vectorial iba a ser una flechita. Y, ¿qué hora es nomás para saber? Porque quiero ya llegar al... 2:42, órale. Bueno, para conectar una flecha de cada espacio tangente iba a ser un campo. Eso tiene que una conexión con ecuaciones diferenciales. En ecuaciones diferenciales lo que les daban era, si se acuerdan de su curso de ecuaciones, por lo regular veían ecuaciones diferenciales en el plano. Entonces, cuando ven ecuaciones diferenciales en el plano, lo que hacen es darles algo así. Por ejemplo, esta es una posible notación. X punto. X punto es la velocidad. Y entonces te daban X punto igual y te daban una función que dependía de X y podía o no depender del tiempo. Bueno, si no dependía del tiempo, estabas en ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿sale? Que no dependen del tiempo. Si depende del tiempo, eran más difíciles, por lo regular se mencionan, pero no se ven mucho. Eso quiere decir que para cada instante de tiempo tienes un campo diferente, ¿sale? Y esto lo pueden interpretar como un campo, este es un vector, lo pueden interpretar como una velocidad, no siempre es una velocidad. Por ejemplo, en la segunda ley de Newton, puedes agarrar y poner vectores que no sean velocidad, sino sean fuerza, por ejemplo. Entonces, pero bueno, por lo regular se puede interpretar como una velocidad, y si lo pones en R2, pues tienes un conjunto de flechas, ¿no? No sé, por poner algo fácil, las que van hacia acá. Por ejemplo, si yo pongo ese campo, la ecuación diferencial sería una ecuación diferencial muy sencilla, en donde no va a depender del tiempo, ¿vale? Y sería, por ejemplo, que el vector velocidad sea este. Lo pongo como vector columna, porque luego para los campos es bueno ponerlos como vectores columna, ¿va? Entonces ese sería un campo, una ecuación diferencial. Y bueno, acuérdense ya, las soluciones de las ecuaciones diferenciales eran curvas que en cada momento su vector velocidad coincidía con el vector del campo, ¿vale? Bueno, nada más para hacer la conexión, porque luego puede suceder que lleve materias y luego cuesta a veces algo de trabajo ir haciendo las conexiones. Bueno, cuando yo les digo campo acá, es algo como eso, ¿sale? Nada más que ya no me voy a meter en detalles. El simple hecho de definir esto aquí ya no es tan fácil como en R2, porque en R2 esto lo puedes ver como una función de R2 en R2, pero aquí ya no. Y este es el chiste de la definición de variedad. Pero localmente sí puedes ver este pedacito como una función de R2 en R2, entonces localmente podrías definir el pedacito de campo por aquí como una función de R2 en R2, y luego es como si fuera, ya lo había mencionado Juan Manuel, como si fuera un mapa, y luego vas pegando. Ahora, eso es la teoría. En la práctica, ¿para qué sufres? Aquí está un campo, y es el campo donde los vectores velocidad son justo la velocidad con la que se iba moviendo cada punto en una esfera. Si fuera la Tierra, cada punto en el paralelo, eso les da un campo. Bueno, esa era la idea, salvo esta repaso guión observación, que a lo mejor no habíamos hecho. Esto de los campos tiene que ver con ecuaciones diferenciales. Por cierto, estoy pensando lo siguiente. El tiempo aquí es real, ¿vale? Y entonces las ecuaciones diferenciales que ustedes ven habitualmente, pues son con tiempo real. Ahora, hay algunas ecuaciones diferenciales donde el tiempo es complejo. Y como estamos en variable compleja, les introduzco por primera vez esta idea, y a lo mejor podríamos decir algo aprovechando que Juan Manuel ya vio la función exponencial. Si ya llevaron su curso de ecuaciones diferenciales, ¿me pueden decir cuál es la solución de esta ecuación diferencial?
Bueno, no estoy ahorita para motivarla porque se me va el tiempo. Solución de esa ecuación diferencial. Solución de esa ecuación diferencial. Bueno, ya no estamos para cabulear, pero vamos a tener que ir a hablar con sus profes de ecuaciones diferenciales. No, a ver, no importa. Esta es una de las más sencillas y las soluciones son estas. ¿Sale? ¿Y por qué son de las más sencillas? Porque si tú haces la gráfica en R, pones X y pones X punto, pues esto es sencillo porque es lineal, es una ecuación diferencial lineal. Es de lo más sencillo que hay. Bueno, eso es fácil decirlo, pero ya solucionar esas en todos los casos ya es un trabajito, ya hay que conectar con álgebra lineal y en fin, bueno. Pero ¿qué pasa si tienes esto en nuestro curso? Si quieren podemos dedicar una clase a llevar la idea de esto, de los reales a los complejos. Y puedes tener x punto igual a x igual a e a la t o a la ta, o si quieren para cambiarle, pero con x, perdón, con el tiempo complejo. ¿Sale? Acuérdense que x punto es esto, ¿no? ¿Sale? Y entonces tú quieres esto y en variable compleja podrías poner algo así. Y aquí si quieres le pongo tau, nada más para distinguir que este es real, este puede ser complejo. Y entonces, ¿quién creen que sea la solución? O sea, acá entre nos, lo que vieron con Juan Manuel. ¿Va? Bueno, cerramos eso. Y ya, vámonos para redondear lo último, ya empezar a partir de, ya seguirnos. Vimos campos en superficies y dijimos que se conectaba con la topología. ¿Se acuerdan cómo? Rápido les digo. Pintábamos un cubo. Les decíamos, ese cubo lo pueden pintar en una esfera y sería como el balón de voleibol y había un numerito que salía por ahí. ¿Cuánto era para una esfera? ¿Se acuerdan? 2. Y eso se llama característica de Euler del cubo o de la esfera. A ver, idea para que ustedes le piensen. Se lo calculamos a un cubo. Por ejemplo, ¿qué pasa si se lo calculan a un tetraedro? Sí, igual va a ser 2. Sí, pero hay algo profundo ahí, el chiste es que piensen por qué. Entonces, a ver, háganlo para un tetraedro, para los poliedros regulares, porque los poliedros regulares, pongan atención a lo que les voy a decir, los poliedros regulares, si ustedes los inflan, todos los pueden llevar a una esfera. Entonces, desde el punto de vista del topólogo, todos los poliedros regulares son como una esfera. Y entonces este número es algo topológico y entonces debe de ser una constante si ustedes deforman un poco las cosas y como todos los puedes llevar a la esfera, entonces como que para un topólogo puede ser lo mismo una esfera que un cubo o que un tetraedro, entonces este numerito es el mismo para cualquiera de ellos. Y lo que habíamos visto se llama el teorema del índice de Poincaré-Hopf y te dice que la suma de los índices de los puntos singulares de un campo, que iban a ser los ceros, ¿sale? Era la característica de Euler de la superficie. ¿Sale? En particular, si el campo no tiene ceros como aquí, si yo agarro un pequeño círculo aquí, en el repaso no he dicho que era el índice de un campo vectorial. ¿Qué era el índice de un campo vectorial? Tomabas una curva y te fijabas cómo eran los vectores en esa curva. Esos vectores los podías hacer unitarios. Entonces, a cada punto de esta curva, que por lo regular es un círculo pequeño,
le corresponde un vector. Y entonces en el fondo hay un mapeo de esto, lo puedes ver como un círculo. Y si los vectores los hacías unitarios, acuérdate que los hacías unitarios para recoger, el enredamiento tenía que ver con la dirección. Al hacer unitario el vector del campo, recoges eso de la dirección. Entonces aquí todos estos eran unitarios y entonces ibas del círculo en el círculo. Y de nuevo recogías este concepto de que tenías un mapeo de estos. Y de nuevo iban a salir ahí las escaleras. Bueno, entonces por ejemplo, en estos puntos donde no hay ceros, cuando yo me fijo cómo es el campo a lo largo de todo este círculo, todos los vectores del campo caen aquí, en este caso porque es constante. Entonces aquí no te enredas. Entonces cuando no hay ceros, esto da cero. ¿Vale? Y cuando hay ceros, esta discusión no la vimos porque no es así un curso de topología. Cuando hay ceros y los ceros son especiales, ¿en qué sentido? Que tienen este sabor, ¿sale? Bueno, no necesariamente ese sabor. Que tienen ese sabor o que si tuvieran el sabor de que ya se concentraron, cerca no hay más de esos. O sea, lo que decíamos cuando vimos la idea es, tienes un número finito de puntos singulares. ¿Sale? Entonces, tienes un número finito de estos y a lo mejor se pueden colapsar, pero no tienes así unos campos con una infinidad de puntos singulares. Vimos un campo con una infinidad de puntos singulares, esos no. Bueno, cuando tienes un campo con un número finito de puntos singulares, entonces, forzosamente, tiene que haber ceros que sí aporten al índice. Esa es la idea. ¿Vale? Bueno, entonces, por ejemplo, si la característica de Euler es 2, lo que les acabo de decir aquí, si tuvieran un campo sin ceros, nadie va a aportar al índice. Y como sabes que el índice es 2, quiere decir que a fuerza hubo ceros que aportan al enredamiento. Ahora, hay que tener cuidado porque tú puedes tener aquí superficies que den 0. ¿Sale? Y eso hay que tomarlo con cuidado. ¿Por qué? Porque puedes tener campos que no tengan ceros. Es el único caso donde podrías tenerlo. Pero esto, o sea, si aquí esto te da 0, no te garantiza que el campo que te echen no tiene puntos singulares. ¿Sí me entendieron o no? A ver, por ejemplo, ¿cuánto falta? 5. A ver, pongan atención lo que les... a ver si me da tiempo. A ver, pongan atención en esto. A ver. Pongan atención. Fíjense, tienes una esfera. Hagan una esfera larga. Ya no es esfera, ahora es como una caja larga. Ahora dóblenla y la ponen así. Sí, pero todavía no es todo. El chiste es el siguiente. Esa esfera, y ya presenté, ya tengo así para hacerlo toro. Pero cuando lo hago toro, ¿qué quito? ¿Eh? No. A ver. O sea, a ver, imagínense el bote de la basura. ¿Sí? Lo alargan. ¿Sale? O sea, un cubo, lo alargan, le hacen así. Y para que se haga toro, pues tienes que quitar la cara de acá y la cara de acá. ¿Sí lo ven? Pero no, a ver, ¿sí me están entendiendo? A ver, rápido. Nada más para que, esto es lo que queda de frente. ¿Vale? ¿Y qué quito? Tengo que quitar este. ¿Sale? Y tengo que quitar este. Hay varias maneras de hacerlo, pero a ver, lo voy a hacer lo más rápido. ¿Sale? ¿Estamos? Si yo quito esos dos y yo sabía que la característica de la esfera era 2, ¿qué quité? Dos caras, ¿no?
y si la suma daba 2 y ahora tengo 2 caras menos, ¿cuánto da? 0. Bueno, a ver, fue algo rápido, nada más para decir que esto da 0 y gracias a eso se suben a los coches y pueden ir caminando en el coche tranquilamente, porque las llantas las pueden imaginar como un toro y cuando va girando el microbús o el metro, donde vayan, ningún punto de la llanta tiene velocidad 0, todos van avanzando. Bueno, eso está chido. Y a ver si quieren con esto acabamos. ¿Cuánto falta? 3. Órale, a ver, ya nada más con esto acabamos. Bueno, pueden hacer algo análogo. ¿Sale? Ya se queda de tarea. Le llaman así, un T2 y les ponen suma conexa, no lo voy a ver ahorita, es el doble toro. Es menos 2. Y entonces, ¿qué pasa? Si tú quieres poner un campo vectorial en esta superficie, de nuevo le va a ocurrir como a la esfera, que tiene que haber puntos singulares, pueden ser 2 o puede ser 1, pero con índice menos 2. ¿Sale? Bueno, entonces, curiosamente, hay un teorema, con esto acabamos, que te dice, si tú tienes una superficie que no tiene borde y que sea cerrada, nada más puede ser la esfera, o el toro, o el doble toro, o el triple toro, etc. Espero que con esto, de ir quitando estas caras, aquí queda menos 2, luego se va a menos 4, a menos 6, tas. Entonces, de todas esas superficies que hay, la única que admite campos sin ceros es esta. Bueno, repaso medio guión, algunas cosas nuevas, eso fue lo último que vimos. Y la última clase ya nada más, que se acaba esta, tiene su versión dual y tiene que ver con puntos fijos, lo vuelvo a repetir y ya nos vamos, ¿va? Entonces si quieren ya para empezar a recoger, ¿vale?